Bienvenidos a un nuevo encuentro de biomasa en el que vamos a estar dando solución a un problema de estequiometría. El problema dice lo siguiente: en una reacción de combustión donde se quema completamente etano, intervienen 72 gramos de este combustible y se quiere determinar, inciso A, número de moles del etano, inciso B, cantidad de gramos de oxígeno necesarios para desarrollar una combustión completa. Bien, lo primero que vamos a analizar en este problema que nos dan es que nos están hablando precisamente de una combustión completa. ¿Una combustión completa de qué combustible? En este caso, del etano, ¿verdad? Nos están hablando del etano. O sea, son dos datos que debemos tener muy en cuenta a la hora del primer paso que vamos a hacer, que sería, pues, plantear nuestra ecuación de esta reacción química. Como hemos visto en encuentros anteriores, cuando se desarrolla una combustión completa, esto genera, como productos, se forman exactamente el dióxido de carbono y el agua. Por tanto, en este primer paso lo que vamos a hacer sería escribir esta ecuación química, ¿tá? Por lo que decimos, primer paso, escribir la reacción química. Por tanto, en este caso, el etano, al combinarse con el oxígeno, pues, y al ser una combustión completa, nos va a dar como resultado dióxido de carbono y agua, ¿verdad? Este sería nuestro primer paso. Recuerden que lo que nos están pidiendo es número de moles de este combustible, ¿verdad? Bueno, una vez planteada esta ecuación, tendríamos entonces que recordar un poco que en el encuentro pasado que hablábamos de las bases teóricas de conceptos que tienen que ver con el tema de la estequiometría, hablábamos de la fórmula que relacionaba, pues, a los números de moles con la masa, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Donde decía que el número de moles iba a ser igual a la masa sobre ¿quién? Sobre el peso molecular. En este caso nos están pidiendo, en el inciso A, nos están pidiendo, ¿qué cosa? El número de moles del etano, ¿verdad? Por lo que va a ser necesario, si tengo en cuenta que me da que tenemos que intervienen 72 gramos de este combustible, ¿ven? Me están dando el dato de la masa. Por tanto, voy a tener que determinar primero, ¿qué cosa? El peso molecular, ¿verdad? ¿Y cómo calculamos el peso molecular? ¿Quién se acuerda? Exactamente. O sea, peso molecular va a ser la multiplicación de la masa atómica por la cantidad de átomos que tiene esta especie, ¿verdad? Por tanto, vamos a resolver primeramente eso. Vamos a borrar acá arriba. Y vamos entonces a determinar el peso molecular de ¿quién? Del etano, ¿verdad? Por tanto, vamos a decir que el peso molecular del etano va a ser igual a su masa atómica, ¿verdad? Por el número de átomos que intervienen en este elemento. ¿Qué pasa ahora? Que en este elemento tengo combinadas dos especies. Tengo el carbono y tengo el hidrógeno, ¿verdad? Por tanto, el valor de masa atómica, esto es por número de átomos. Recuerden que del encuentro pasado vimos qué cosa, que la masa atómica la voy a determinar a partir de la tabla periódica. Bueno, pues aquí tenemos dos elementos. Vamos a decir, en este caso, el carbono, vamos a borrar por acá porque tenemos poco espacio. Y vamos a hacer, para ordenar un poco, una especie de tabla que nos diga especie, masa atómica, ¿verdad? Número de átomos
y al final, pues M, peso molecular. Ahora, si nosotros tenemos esto, la primera especie que interviene en el etano es el carbono, ¿verdad? El carbono tiene como masa atómica un valor 12. 12 por... ¿Cuántos átomos de carbono tengo acá? 2 átomos, ¿verdad? Y 12 por 2, ¿cuánto es? 24. Ahora, el hidrógeno. ¿Cuál es la masa atómica del hidrógeno? 1, ¿no? 1 por... ¿Cuántos átomos de hidrógeno tengo? Muy bien, 6. 1 por 6, 6. Quiere decir que la masa atómica, en definitiva, de el etano va a tener un valor de ¿cuánto? De 30, ¿verdad? Va a tener un valor, 24 más 6, de 30. ¿30 qué cosa? Gramos sobre mol. Este ya es el dato que necesitaba, ¿verdad? Porque tengo, el problema me dio ¿cuánto? De masa, 72 gramos de masa, y tengo este valor que ya encontré, ¿está? Voy a calcular ahora el número de moles. Sí. Ajá. Voy a calcular ahora el número de moles. Vamos a ponerlo por acá arriba. O sea que el inciso A me quedaría que N va a ser igual a masa sobre el peso molecular. La masa que tengo entonces es ¿cuánto? 72 gramos entre el peso molecular, que en este caso nos dio 30. 30 gramos entre 30 gramos sobre mol. Vamos a calcular 72 entre 30. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da 72 entre 30? Bien. ¿No tienen calculadora? 72 entre 30. Vamos a calcular. Muy bien. 72 entre 30 nos daría un valor de 2,4, ¿verdad? Nos daría entonces un valor de 2,4 gramos, se va con gramos y me quedaría 2,4 mol. Y ahí tendría ya el resultado del inciso A, o sea, la cantidad de moles necesaria del etano. Ahora, en el inciso B, ¿qué nos pedían? El inciso B que nos pedían. Exacto, ¿la cantidad de qué? La cantidad de gramos de oxígeno necesarios para desarrollar la combustión completa. Muy bien, entonces vamos a desarrollar ahora la siguiente tabla. Recuerden que en este caso teníamos ahora que, antes de organizar estos datos, teníamos que balancear la ecuación, ¿verdad? O sea que primeramente vamos a balancear nuestra ecuación. Balancear la ecuación. Bueno, tenemos que es C2H6 más oxígeno, que nos da dióxido de carbono más agua. Vamos a balancear la ecuación. Esta. Muy bien. Acá carbono, tenemos 2 carbonos por aquí en los reactivos y en los productos tenemos un carbono. Por tanto, tendríamos que colocar un 2 acá, ¿verdad? Ahora, hidrógeno. Hidrógeno tenemos 6 y acá tenemos 2. Por tanto, tendríamos que colocar un 3 acá para que fueran 6 hidrógenos en los productos y 6 hidrógenos en los reactivos, ¿verdad? Y por último el oxígeno. El oxígeno tenemos
2 por 2, 4, más 3 por 1, 3. O sea, tenemos 7. Y acá estamos teniendo 2. Muy bien. Tendríamos entonces que multiplicar toda nuestra ecuación por 2, ¿no? Para poder, o sea, obtener este valor. Por tanto, vamos a multiplicar toda nuestra ecuación por 2, ¿verdad? Para obtener el balance finalmente. O sea, 2 por 1 me quedarían 2 moléculas de etano, más 2 por esta fracción que tengo acá, pues cancelaría los 2 y me quedaría 7 oxígenos. Del lado de los productos tendría 2 por 2, 4, ¿verdad? 4 moléculas de dióxido de carbono, más 3 por 2, 6 moléculas de agua. O sea que esta sería mi ecuación balanceada, ¿verdad? Muy bien. Entonces, me están pidiendo cuántos gramos, o sea, me están pidiendo este dato. ¿Cuántos gramos de oxígeno son necesarios para que al reaccionar con el etano, que de aquí tengo ya que son 72 gramos, ¿verdad? Que intervienen. ¿Cuántos gramos serían necesarios acá para obtener, qué cosa? Aquí generar una combustión completa, ¿verdad? Combustión completa. Muy bien. Por lo que ahora, en el siguiente paso, lo que vamos a hacer es primero organizar en una tabla los datos que tenemos para saber cómo determinamos esta incógnita. Vamos allá. Entonces, vamos a decir que yo voy a organizar una tablita que me va a decir moles, por acá gramos, ¿verdad? Por tanto, voy a colocar esta ecuación acá arriba, ¿verdad? C2H6, vamos a borrar vamos a borrar para hacer mejor uso del espacio que tenemos. O sea, vamos a poner acá que tenemos, era la ecuación balanceada, nos quedaba 2 C2H6 más 7 oxígeno, ¿verdad? ¿Qué nos quedaba por acá por los productos? 4 CO2 más, ¿cuántas moléculas de agua? 6 moléculas de agua. Muy bien. 6 moléculas de agua. Y entonces vamos a colocar acá una tablita que por este lado vamos a tener, digamos, los moles y aquí vamos a tener los gramos, ¿verdad? Y vamos a decir entonces que tenemos, del etano tenemos 72 gramos, ¿verdad? Tenemos 72 gramos. Y tenemos la cantidad de moles también de etano que la calculamos en el primer ejercicio, en el primer inciso, que era 2,4, ¿verdad? Y nos están pidiendo los números de gramos, nos están pidiendo este dato, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Que yo aquí pudiera desarrollar una regla de 3, porque por cada 2 moléculas de etano me van a reaccionar a mí 7 moléculas. O sea, por cada 2 moléculas de etano me van a reaccionar 7 moléculas de oxígeno. O sea, por cada 2 moléculas de etano yo tengo 72 gramos que reaccionan con 7 moléculas de oxígeno y por tanto voy a tener esta incógnita, ¿verdad? O sea, que pudiera estar hablando de que por una regla de 3 yo pudiera obtener este valor, ¿verdad? Por lo que pudiera decir entonces que si dos moléculas de etano equivalen a 7 moléculas de oxígeno,
y 72 gramos de etano van a equivaler a ¿cuánto? A X gramos de oxígeno. Por tanto, yo puedo decir, y voy a efectuar una operación de multiplicación cruzada, voy a decir entonces que este valor de X va a ser igual aquí a 72 gramos, ¿verdad? 72 gramos por 7 entre 2, ¿verdad? Y 72 por 7 entre 2, ¿qué valor tiene? ¿Qué valor tiene? Efectivamente, nos da un valor de 252 gramos. 252 gramos. Y este, en definitiva, sería el valor final ¿de quién? De la cantidad de oxígeno que yo necesito para obtener una combustión completa. De esta manera hemos llegado al resultado del inciso B, que era la cantidad de oxígeno en gramos necesaria para obtener una combustión completa. Bueno, hasta aquí nuestro encuentro. Esperamos le haya sido de provecho, y cualquier comentario, pues recuerden estarlo poniendo en las sugerencias para mejorar nuestros próximos encuentros. Muchas gracias a todos y hasta el próximo encuentro.